El presidente dio marcha atrás a la política de austeridad aplicada a las universidades públicas en el proyecto de presupuesto para el 2019 y prometió enmendar el error, así lo dijo, un error cometido por su equipo. ¿Fue una decisión acertada o la 4T no soportó la presión? Veamos el contexto. La administración de Andrés Manuel López Obrador dio marcha atrás y mantendrá el financiamiento federal a universidades públicas. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde. La propuesta de presupuesto presentada por su administración para 2019 reduce hasta 32% de los subsidios para instituciones de educación superior. La Secretaría de Hacienda tendrá que modificar la propuesta para reasignar ese monto a 10 universidades públicas. Esos fondos se obtendrán del gasto operativo asignado a Presidencia y otras dependencias federales. En agosto pasado, López Obrador se comprometió a mantener el presupuesto para las escuelas que integran la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, entre ellos la UNAM. La mayor universidad de América Latina ha dicho que opera en el límite de sus capacidades financieras. El proyecto de presupuesto plantea un recorte de unos 1,000 millones de pesos para la institución, de 38,300 millones de pesos en 2018 a 37,277 para este año. Entre 2016 y 2018, la UNAM registró una matrícula de 349,000 alumnos, la más alta en su historia. La Rectoría pidió reconsiderar la asignación de fondos para poder mantener sus actividades de docencia, investigación y difusión cultural. El Instituto Politécnico Nacional enfrentaría un recorte de 167 millones de pesos y la Universidad Autónoma de Chapingo y el CIMBESTAP. Los rectores de la UNAM, el Politécnico y la UAM habían solicitado al gobierno federal aumentos de hasta el 10% para cubrir rezagos de equipamiento e infraestructura. Punto y contrapunto. Primer tema a debatir esta noche, Lisa Sánchez, como cada lunes y miércoles, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Fernanda Caso, analista y conductora aquí también en Foro TV. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, encantada de estar por acá, Genaro. Don Alberto Lujambio, quien, por cierto, hoy nos deja, hoy es su último programa, te vamos a extrañar mucho, pero vas a regresar bastante. Por supuesto. Analista y fundador de Novelistic. Muchas gracias por la invitación, Genaro. Al contrario. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, el tema del presupuesto no nos hemos cansado de debatirlo, yo creo que ya chole, ¿no? Pero bueno, ahí está todavía lo que va a seguir estando en la discusión pública de aquí, por lo menos al 31 de diciembre, el último día del año, y uno de los temas en donde más se ha detenido la crítica al nuevo gobierno, el de López Obrador, es en el tema del recorte a universidades públicas, a la educación superior. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas, porque a lo largo de los últimos 12 años, desde que el presidente ahora López Obrador había estado en campaña, en el 6, en el 12 y en el 18, había prometido justo lo contrario, más dinero a educación pública, menos dinero al ejército. Y ahora que es presidente, parece que hace lo contrario. Ahora, dicho eso, la verdad yo no había visto a un presidente que en un día hubiese reculado y hubiese admitido fue un error, le jaló las orejas a Ursúa, le jaló las orejas a Esquivel y vamos a arreglar esto, ¿no? ¿Por dónde empezamos con este tema, querido Alberto Lujambio? Pues mira, yo creo que de entrada hay que hacer una invitación y esto yo creo que una parte de esto es una invitación a las universidades públicas a que también revisen la forma en la que gastan. Cualquiera que conozca la UNAM y su burocracia saben que hay muchas áreas de oportunidad. Claro, porque fue el otro debate que se abrió. Es correcto, ¿no? Cuando se convoca el concurso del trámite más absurdo en el gobierno, en los gobiernos de México, la UNAM gana 2 de los 3 primeros lugares, ¿no? Y eso se debe a que tiene una burocracia faraónica. Ciertamente los directores de carrera se gastan mucho dinero en sus comilonas, en sus meseros, en sus comedores, en fin. Entonces, yo creo que sí hay un espacio para hacer recortes y para reorientar el presupuesto, si bien que no se recorte, que se gaste mejor en las universidades públicas, ¿no? Y la otra parte que lo mencionaste que me parece muy positiva es en un día, ¿no? Cuando se dan cuenta de, ¿no? O sea, las voces de todos lados que se juntaron para pues abrir este debate, rápidamente el gobierno dijo, a ver, no, vamos a dejarle su presupuesto, pero sí los invitamos a que replanteen la forma en la que gastan y yo creo que vamos a estar en el mejor de los dos mundos, ¿no? Mismo presupuesto, mejor gastado por las universidades. A ver, en efecto, esta discusión abrió este debate de auditorías a universidades, pero también, y hay que decirlo, está el tema de si va a funcionar o no su proyecto educativo. Por el hecho de que 100 universidades nuevas, las universidades Benito Juárez, con un presupuesto que realmente no sabemos si va a alcanzar, con más de 300,000 estudiantes becados. ¿Tú cómo lo estás viendo, Lisa?
Pues bueno, fíjate, ese es un tema que es bastante interesante. Estábamos, de hecho, durante el fin de semana viendo bastantes análisis que decían, tenemos problemas en la plantilla de profesores, mucha gente que no quiere salir de la Ciudad de México para integrarse a planteles en los distintos estados de la República. Al mismo tiempo tenemos un montón de estudiantes de doctorado que quizás terminan haciendo un postdoctorado, un segundo postdoctorado, un tercer postdoctorado, porque hay dificultad para absorber una fuerza de trabajo tan especializada. Entonces yo creo que hay modelos interesantes que se tendrían que explorar, pero definitivamente tendríamos que tener pues bastante más detalle de lo que hoy en día tenemos, porque hoy tenemos el número 100, ¿no? Sabemos que quizás el modelo a partir del cual la gente hoy podría compartir cuál ha sido esa experiencia, que es el de la Universidad de la Ciudad de México, no es el modelo más exitoso, ni del mejor gasto eficiente, ni necesariamente el mejor nivel educativo. Lo que sí tiene, por ejemplo, la UNAM para decir, oye, si yo te estoy entregando los investigadores, los premios, los reconocimientos de las mejores universidades en América Latina, es un poco injusto que me quites a mí cuando además tengo que absorber a toda esta cantidad importante de alumnos. Me parece, y lo decíamos en la sesión anterior también, que era muy importante separar lo que iba a ser el presupuesto para estas instituciones educativas, cómo se iba a ejercer, con qué indicadores se iba a medir, contra qué objetivos se iba a medir, versus las posibles compensaciones por la vía de las transferencias directas en el tema de los estudiantes, ¿no? En el programa de jóvenes. Yo la verdad es que sí recibo con mucho beneplácito esta corrección, porque a mí el tema del gasto en educación me parece particularmente importante. Hay una crítica interesante, no sé qué piensen ustedes, sobre si la educación superior es en realidad una de las prioridades que debería tener un gobierno de izquierda, cuando en realidad se sabe que de alguna u otra manera pues es el más privilegiado el que logra llegar a la educación superior. Es el número menor en términos de porcentaje, digamos, de los estudiantes en México. Pero hablando de los estudiantes, Lecona, ¿por qué habrá reculado y tan rápido? Yo creo, y no sé, lo pongo a la mesa para discutirlo, el tema universitario, el tema de los estudiantes. Empezaron a haber movilizaciones en Ciudad Universitaria, empezaron a ver que los estudiantes estaban empezando a reclamar esto y lo pararon en seco inmediatamente. Justo es lo que quería decir, que yo creo que algo de esta naturaleza sí fue un error de cálculo, o sea, que no hubo el tiempo suficiente, porque sabemos también con qué prisa se elaboró el proyecto, no hubo tiempo suficiente para analizar en cada uno de los sectores donde hubo un recorte qué tipo de reacciones iban a haber. Y desde luego, si algo sabe a Andrés Manuel, es que con los estudiantes sí no se puede... Sí, claro. A ver, lo sabemos muy bien. El sexenio de Peña empezó justo con estudiantes en la calle y termina con lo mismo. Justo, ¿no? con una UNAM que además en todos los sondeos y en las encuestas que hubieron durante la campaña, pues eran un sector que favorecía mayoritariamente con su voto a Andrés Manuel. Entonces yo creo que a eso atiende más o menos haber reculado de esta forma, porque no había sido la respuesta del día 1. La respuesta del día 1 es que se iba a hacer más con menos. O sea, sí, definitivamente hubo ahí un giro interesante. Y no está mal recular, no está mal decir que el gobierno se puede equivocar y rectificar. Yo nada más quiero ver dónde está la cola para inscribirnos en tantas cosas que están pasando, en esos errores que se están cometiendo y que recule. ¿Tú lo aplaudiste en Twitter también? Sí, yo lo aplaudí porque me parece muy bien que se reconozca un error. Muchos decían, bueno, pues es que no se debe aplaudir cuando una persona hace algo mal y luego lo corrige. Bueno, claro que todos preferiríamos que no se cometieran errores, pero bueno, ya sí está cometido el error. Como han sucedido en muchos gobiernos, prefiero un gobernante que sí sale y cambia de opinión cuando hay que cambiar de opinión. Ahora, ya empiezan a hacer varios errores, ¿no? Ya no es solo un error, sino... El presupuesto de género también. El presupuesto de género. Bueno, y con la UNAM específicamente. Con la UNAM específicamente, ¿no? Sucede en la reforma educativa, que por un error de dedo le quitan la autonomía a la UNAM, desaparece en el párrafo y luego dice, bueno, es que fue un error. Y en una segunda ocasión le bajan el presupuesto y dice, no, es que yo no lo había visto, ahora que me metí a estudiarlo me acabo de dar cuenta. Y empiezo a pensar que tal vez es una estrategia de negociación, ¿no? Hay una estrategia de negociación que se llama justo la mano peluda, que viene de un artista que tenía un mecenas, ¿no? Entonces, cada vez que le hacía un retrato al mecenas, le decía, híjole, no me gustó, cámbiale el pelo, ponle un sombrero. Entonces, ya el artista, harto de que siempre le regresara los retratos, dijo, ya sé, yo mismo voy a poner el error. Y entonces a todos sus cuadros empezó a poner una mano peluda, se le entregaba al mecenas y el mecenas le decía, cámbiale la mano peluda, ¿no? Y entonces él mismo decidía qué era lo que quería que le negociaran. Y creo que un poco estamos viendo ese mismo fenómeno, o podríamos estar viendo ese mismo fenómeno, ¿no? López Obrador manda un error demasiado evidente, ¿no? Sobre el cual se concentra toda la discusión, sale, concede la negociación en ese error y entonces se olvida todo lo demás, o se olvidan todos los demás temas de fondo.
Digo, nada más habrá que ver que esto no se convierta en una constante, porque pues, sí podríamos estar cayendo en que el resto de los temas no se negocien y que él esté marcando la agenda incluso sobre las negociaciones que él quiere tener, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que ya decíamos en esta mesa también, un poco la prisa y el decidir exactamente cuáles son los tiempos en los que quiere ver estas cosas, ¿no? Hoy teníamos también a la Secretaría de Relaciones Exteriores reculando nuevamente porque también decían fue un error de dedo el haber hecho un recorte del más del 80% a distintos puestos de embajadores, distintas embajadas que consulados se quedaban para protección de mexicanos en el exterior, que se quedaban con salarios de 40,000 pesos mensuales menos en lugares en donde sabemos que por el puro tipo de cambio es imposible realizar las funciones con esos presupuestos y donde hay estas necesidades de las que tú hablabas, ¿no? Se junta esto, se junta el tema de la UNAM, se junta el tema de la autonomía, hay varias cosas ahí que están saliendo como errores y que quizá no lo son tanto. Bueno, es el primer presupuesto, ¿no? Es el primer presupuesto que elabora este gobierno, ¿no? O sea, entonces, a ver, si de por sí pero se hizo rápido... ¿Había pasado? Yo no recuerdo yo nunca había visto. Pues que nunca hemos tenido una transición democrática antes, con todo respeto. Bueno, jamás, pero jamás. les recibieron los O sea, pinos sin haber hecho el conteo de las obras de arte que habían dado. Pero bueno, a ver, yo Bueno, insisto, se sabía desde el principio. en defensa también del gobierno entrante, pues es que todo lo que hace un gobierno es prioritario y pedirle a un gobierno que no haga recortes es pedirle que no repriorice y no ponga unas nuevas líneas de trabajo sobre la mesa. Que no cumpla su plataforma electoral. Exactamente, ¿no? Y creo que al final, pues sí, recortar la seguridad es grave, recortar la salud es grave, recortar la educación es grave, pero si no lo recortas eso, no puedes invertir en otras cosas que también son relevantes y que otro gobierno le recortaría, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido tampoco se le puede criticar todos los recortes, ¿no? Habrá algunos en los que necesariamente se tenga que hacer. Pero un poco la crítica tiene que ver con el gobierno ideológicamente se asume a sí mismo como un gobierno progresista, como un gobierno de izquierda, como un gobierno de los más desfavorecidos. Había traído durante toda la campaña el tema educativo. Es raro y extrañó, en ese sentido no es necesariamente una crítica negativa, sino más bien una extrañeza de decir demasiada estabilidad macroeconómica, demasiado haber respetado el tema impositivo y de pronto un montón de recortes en áreas en donde uno creería... Esa es la discusión, y hay que preguntarle aquí al cambio. Y que a mí me llama más la atención, perdón, por el tema de recaudación que de gasto, ¿no? Pensando en un gobierno de izquierda, a mí me llama más la atención que no esté recaudando más, que no proponga aumentar impuestos sino reducirlos. Porque justo un gobierno de izquierda... Bueno, pero sí pretende aumentar los ingresos. Fue una promesa de campaña que en los primeros años no hizo ningún cambio, ¿no? Pero no es eso conforme pero sí tiene una meta de ampliación de la base recaudatoria, no con más impuestos, sino con más contribuyentes. Lo decíamos el martes y aquí. con expansión de la economía. Con sus compañeros de martes y jueves, no con ustedes, pero el día que salió el presupuesto, que se dio a conocer, yo leía las columnas de periódicos y Sergio Sarmiento aplaudiéndolo, diciendo que era una cosa casi que es un proyecto neoliberal. Pues yo pensaría que no está mal que en este inicio de la gestión y más después de toda esta amenaza que hubo al principio de la iniciativa privada de estas mini crisis inducidas de nuestro club de monopolistas, ¿no? Pues que yo creo que sí pusieron al gobierno del secretario de Hacienda a replantear un poco qué tan profundo iba a ser como la transformación de este presupuesto en particular, ¿no? Yo pensaría que los siguientes presupuestos, por ser el primero y por haber prometido que no iba a haber una reforma tributaria, ¿no? Pero me gustaría regresar a lo que decías de la educación primaria y cómo invertir en educación superior parecería contributivo con la izquierda, ¿no? Yo pensaría que una cosa que le ha preocupado mucho a Andrés Manuel, esta generación perdida, estos chavos que están ahorita de 16, 17, 18 años, lo ve incluso como un tema de seguridad nacional, que si no los incorporamos al siguiente nivel, si no los metemos a la universidad y les damos una oportunidad para que cambien de vida, no vamos a solucionar este problema, ¿no? Entonces, 3,200 pesos al mes y garantizarles una educación superior, aunque no sea la mejor, y porque al final del día una universidad no se construye, se siembra, ¿no? Y hay que regarla, es una labor de cuidado, hay que generar doctores, hay que generar un etos de la institución educativa, es decir, hay muchas cosas que solamente suceden con el tiempo, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto es que lo que está pasando en todo el tema de la austeridad y de las asignaciones presupuestarias es que a partir de errores o polémicas que no son del fondo muchas veces de los problemas, de los temas, de educación, del Poder Judicial y demás, estamos ya discutiendo de problemas de fondo y estará en nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos no permitir que pasen estas coyunturas que se surgen a partir del gasto del dinero, y que en verdad nos concentremos en todos estos problemas de fondo. Yo no recuerdo, no sé si ustedes la recuerden, algún inicio de sexenio, algún inicio de un nuevo gobierno en donde la sociedad no estaba, yo no digo polarizada, politizada, discutiendo tantos temas
como ahorita, a lo mejor en el Porque sexenio. nos han dado pretexto. O sea, Sí, 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 bueno. También creo que las redes han jugado un bloqueando. rol fundamental. Sí, claro, las redes sociales han y los permitido bots de que la las redes información... sociales, ¿no? A ver, tenemos a los funcionarios públicos dando información de primera mano, subiendo los documentos que se pueden analizar. Y eso sí, pues la verdad es que es algo que celebro de este gobierno, ¿no? Claro, pero bueno, vienen ya con camino, ya lo habían hecho también desde el sexenio Calderón, ¿no? Desde que empezaron en redes sociales los funcionarios, empezaron a aprender a usarlas y cada vez creo que lo hacen de mejor manera. Pero es que ahora duele más algunas cosas, o sea, como lo que está pasando también en cultura, Sí. por ejemplo, ¿no? O sea, sí, ciertamente son bases que incluso mayoritariamente apoyaron a Andrés Manuel. Claro. Y sorprenden recortes como en el caso de cultura, sorprendió lo de las universidades, sorprende. Yo pondría el ojo en los universitarios, porque estaba recordando cuando está grabando Sin Filtro con chavos universitarios también para hablar del domingo, justamente, del presupuesto. No me acordaba, o no había visto más bien que estos chavos habían estado muy activos con lo del poli, por ejemplo, la guerra de Yoloxóchitl, ¿no? Los vimos a lo largo de todo el sexenio de Peña Nieto, también en el sexenio Calderón. En este sexenio yo no he visto todavía dónde van a estar los focos rojos, ya estaban en el presupuesto, ya lo pagaron, creo, dónde van a estar los focos rojos del movimiento, de los movimientos estudiantiles y la protesta, ¿no? En la marcha del 68 de los 50 años, sí había muchos universitarios, pero López Obrador todavía era presidente electo y Peña Nieto seguía siendo presidente, ¿no? Vamos a ver hacia dónde se va la crítica de los universitarios, que yo ahorita los he visto muy callados. Sí. Bueno, lleva 18 días. Ya lleva 2 semanas. 2 semanas No, ya de ha habido gobierno. mucho. La Pero Guardia sí creo que- Nacional, ¿no? pero sí creo Llevan que los 40 años universitarios marchando. podrían convertirse en la kriptonita de este gobierno, Sí. en el sentido de que se puede enfrentar hasta con Diego Luna y Gael García, se puede enfrentar con los fifís, le pueden hacer marchas los empresarios y se le resbala. Incluso tal vez lo ayuda. provoca, le gusta enfrentarse con las Claro. élites, pero enfrentarse con jóvenes de universidades públicas es muy distinto, ¿no? Sí, Que vivan vamos a los ver si se va estudiantes. cocinando por ahí una disidencia en ese sentido, ¿no? Vamos a hacer una pausa al regresar. Hay presiones a legisladores para crear la Guardia Nacional. Regresamos.